Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de Foro Jurídico. Esta noche vamos a tener una conversación maravillosa con un experto en materia de justicia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, buena administración y buen gobierno, además sobre diversos temas en materia democrática para el siglo XXI de nuestra querida República y del mundo. El objetivo de esta entrevista justamente es analizar sobre el tema de liderazgo en la justicia administrativa y el combate a la corrupción en México, tema que además nos va a servir para hacer un balance a 10 años de la creación del Sistema Nacional de Transparencia y sus réplicas a nivel federal. En esta ocasión tengo la fortuna de compartir este espacio con un gran amigo al quien respeto y admiro mucho, es el magistrado Irving Espinosa Betanzo, presidente de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas, es decir, en materia anticorrupción, de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. A continuación me voy a permitir leer una síntesis curricular muy breve de nuestro querido invitado, que hoy nos honra con su participación. El magistrado Irving Espinosa Betanzo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional. Es especialista en gestión pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en gestión pública para la buena administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Está por concluir un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Se ha desempeñado en muy diversos cargos públicos, entre otros como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la sexta legislatura, asesor en la Secretaría de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario de Morena a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México, su primer legislatura, su procurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, magistrado de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Actualmente, como anticipamos, es presidente de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el mismo tribunal. Por cierto, una designación muy reciente. Muchas felicidades por ello, querido magistrado. Gracias. Ha sido docente también en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Asociación Civil, así como también es integrante de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Asociación Civil, es vocal de la mesa directiva. En fin, como pueden ver, es toda una autoridad en esta materia, pero además es un gran amigo y un hombre, insisto, comprometido con la justicia, el desarrollo democrático, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia para nuestra República. Querido magistrado, querido amigo, seas bienvenido a Foro Jurídico. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues muchas gracias por esta invitación. Agradecer a todas las personas que forman parte del equipo de Foro Jurídico, estar nuevamente platicando con ustedes y sobre todo agradecerte a ti, mi querido amigo, que además nos conocemos desde hace muchos años, desde la época de la licenciatura y poder platicar de estos temas tan importantes y relevantes que son para la sociedad y sobre todo, pues casualmente y coincidentemente, pues nos hemos encontrado durante ya casi más de 25 años Es correcto. y bueno, alguien diría que las coincidencias no son casuales, son causalidades y pues muy agradecido nuevamente de estar aquí con ustedes y dispuesto pues a poder platicar sobre este tipo de temas tan interesantes que son necesarios discutirlos, debatirlos y además, pues que también la gente, no solamente la gente que se dedica al ejercicio del derecho tenga conocimiento, sino también
un público mucho más amplio. Son temas que le interesan a toda la sociedad. Combate a la corrupción es uno de los temas más importantes de los últimos años y bueno, pues dispuestos a poder platicar, conversar y tener una charla fructífera. Muchas gracias por Muchas invitarme. gracias, querido amigo. Sí, efectivamente, ya más de 25 años, no podemos ocultar nuestra edad y mucho menos nuestra identidad y vocación por los temas que hoy vamos a conversar, querido amigo. Ya hemos anotado una serie de descripciones sobre tu trayectoria profesional, académica. Es muy robusta, además muy grato, además de haber compartido varias etapas profesionales contigo, pero cuéntanos, ¿qué te llevó a estar en este momento como un líder indiscutible en materia de derecho administrativo, de justicia administrativa y de combate a la corrupción? Un líder, diría yo, no solamente por la designación o por el cargo que ocupas, sino por la visión y el compromiso que históricamente has tenido y me consta desde tu vida profesional como activista de derechos humanos, pero también hoy como servidor público, querido amigo. Pues bueno, gracias por los comentarios. En realidad, hemos notado y bueno, tal vez eso tiene también mucho que ver con la formación personal de, de mi vida, ¿no? De lo que implica mis orígenes. Y afortunadamente, pues creo que han sido valores que han sido inculcados desde casa y que se han consolidado durante la formación académica. Hemos sido testigos de eh, todos los grandes problemas que ha generado la corrupción. La corrupción genera impunidad, genera violencia, genera desigualdad y pues es necesario advertir todos los males que conlleva este tipo de actos. Solamente advirtiendo que este tipo de actos lesionan a la sociedad, pues es posible que nosotros advirtamos las consecuencias funestas que este tipo de actos generan. Y además, pues es necesario generar una conciencia crítica de, de este tipo de acciones que trastocan la vida de todos nosotros y solamente de esa manera mirar la realidad desde las personas que sufren la violencia, la desigualdad, eh, las vejaciones, vamos a poder obtener una conciencia crítica de todo este tipo de desigualdades y que sin lugar a dudas es un imperativo ético de todas las personas mirar la realidad desde del punto de vista de los más desfavorecidos. Eh, Durante mi formación, pues como estudiante, soy producto de la escuela pública, eh, ahí he desarrollado mis habilidades, he adquirido habilidades, he obtenido conocimientos y al advertir pues que esta sociedad puede cambiar y necesita transformarse, pues sin lugar a dudas, para quienes todavía somos utópicos sobre Ujú. la justicia, más allá de todas las discusiones filosóficas que puedan existir, pues es importante saber que quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, quienes hemos optado por el ejercicio del derecho como camino a la justicia, pues es importante saber que nuestras acciones pueden trascender en la vida de las personas en beneficio de todas, pero principalmente de las personas más desfavorecidas. Qué gran aproximación, querido amigo. Y pues naturalmente nuestro origen, nuestra condición, nuestros principios nos han llevado a la construcción de lo que hoy irremediablemente somos y yo diría seremos, querido amigo. A propósito de lo que dijiste hace un rato, hace 25 años, voy a ser un poco infidente en eso, te escuché en una clase, éramos estudiantes ambos en la Facultad de Derecho y la recuerdo perfectamente porque la dijiste con mucha vehemencia, con mucha entrega, con mucha pasión, y yo diría hasta con mucha convicción, en un debate, por cierto, muy también álgido en su momento, y dijiste en esos días, en esas horas, que si tuvieses que elegir entre la justicia y el derecho, elegirías la justicia. ¿Sigues pensando en lo mismo después de 25 años, querido amigo? Ah, muy interesante la pregunta porque sobre todo ahora que pues ejerzo el cargo de magistrado, Sí. pues
sobre todo en ocasiones se encuentra eh, esta confrontación entre lo que podría ser la justicia y el derecho. Y bueno, pues aquí, sin lugar a dudas, sigo pensando lo mismo. He tratado de ser congruente en ese sentido y bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice, a los jueces, a los juzgadores, por sus sentencias los conocerás. Y en ese mismo sentido, pues he tratado de ser congruente. Obviamente hay que realizar un ejercicio de argumentación, de interpretación, de tal manera que pues el derecho se ajuste a la justicia y no que la justicia se ajuste al derecho. Ese es un tema que da para un debate muy amplio y a partir de distintas posiciones teóricas, filosóficas del derecho, pero sin lugar a dudas es un elemento que desde mi perspectiva es necesario realizarlo. Considero que el derecho debe de acompañar los cambios sociales, las transformaciones sociales, debe de estar a la par de las necesidades y los requerimientos que tiene una sociedad, de los anhelos de lo que tiene un pueblo. Y yo considero que algo que anhela sin lugar a dudas cualquier pueblo, cualquier sociedad, es la justicia, más que la propia legalidad o Ujú, el ujú. derecho en sentido formal. Sí, muchas gracias, querido amigo, porque además, naturalmente, fue un enfoque que se mantiene en el tiempo a lo largo de estos ya más de 25 años de análisis, pero también te lo quise preguntar porque hoy el derecho, o quizá como plantean los doctrinarios surgidos después de la Segunda Guerra Mundial en torno al constitucionalismo moderno, a las nuevas constituciones, me refiero a las nuevas constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a la alemana, a la italiana, a la propia española, a la portuguesa, pero también a todo el constitucionalismo latinoamericano. Hoy podemos hablar de un constitucionalismo transformador que tiene su origen en Sudáfrica y dimensiones muy diversas que nos aproximan de manera diferente a la idea con la que tú y yo nos formamos en torno al derecho, en torno al poder, en torno a la constitución y en torno a la forma incluso de organización de estas grandes instituciones que le dan orden y sentido al Estado. Hoy me parece que el derecho está visualizado desde muy diversos prismas y enfoques en donde como tú dijiste, a través de argumentación, de razonamiento y naturalmente de interpretación, pues tiene impactos muy diversos en nuestra sociedad. Y además, bueno, tu papel, el que hoy cumples, es un factor determinante para la capital del país y en eso quiero abundar. ¿Qué papel representa para ti hoy por hoy, o qué valor tiene la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia en una democracia como la nuestra en pleno siglo XXI, querido amigo? Bueno, sin lugar a dudas, eh, si nosotros revisamos todas las encuestas de percepción que tiene la ciudadanía, vamos a encontrar que una de los mayores problemas que advierte la sociedad es la corrupción. Y evidentemente es necesario atender ese problema. El primer paso es, sin lugar a dudas, prevenir la corrupción, que eso sería lo ideal, que no existiera. Pero una vez establecidos los mecanismos de prevención y que estos no sean suficientes para desinhibir que se cometan actos de corrupción, entendiendo que los actos de corrupción no solo los cometen los servidores públicos, sino también los cometen los particulares. Claro que hay leyes, normas que regulan la actividad de unos y otros, pero en el caso particular de la sociedad en términos generales, les interesa que se combata la corrupción de los que cometen los servidores públicos y de los particulares que se vinculan con la autoridad. Y aquí entendamos a la autoridad en el sentido más amplio, desde las autoridades legislativas, las del Poder Ejecutivo, la de los órganos jurisdiccionales y bueno, de lo que también son los órganos constitucionales autónomos. Eh, Bajo esa consideración, pues es evidente y es necesario generar mecanismos de prevención. Sin embargo, una vez
que estos mecanismos de prevención no son suficientes, pues es necesario, cuando se advierte o se presume la realización de un acto ilícito, investigarlo. Y una vez que esté investigado, si se advierte y se confirma que se ha cometido este acto de corrupción, se sancione. Porque no basta con prevenir, con investigar y en su caso sancionar. Si no se sanciona, la impunidad también es un acto de corrupción. Y sin lugar a dudas, pues la sociedad está interesada en que se sancionen este tipo de actos, sobre todo porque no solamente cuando se vinculan con servidores públicos, no siempre, aunque no se ejerzan recursos públicos, sin embargo, sí son servidores públicos a quien las personas le han otorgado la confianza, sea de manera directa como son los candidatos de elección popular, o bien de forma indirecta, ¿no? Cuando eh, los representantes de elección popular designan a su equipo de trabajo y bueno, bajo esa consideración, pues también están sujetos a que se les fiscalice y en su momento se les investigue y realizar la investigación, si se acredita el acto irregular, pues se les sancione. Entonces, dentro de estos mecanismos de prevención, de fiscalización, de sanción, también vamos a encontrar que es necesario que haya un ejercicio permanente de rendición de cuentas. Los servidores públicos, precisamente, servimos a la sociedad, servimos a este gran ente que día con día requiere y necesita respuestas oportunas, eficaces, eficientes por parte de sus autoridades. Y aquí hay que entender a la autoridad en cualquier sentido, pero también de aquellos particulares que se vinculan con actos de autoridad, que por ejemplo, los que son aquellos personas que prestan servicios profesionales o dos que se dedican a ejecutar obra pública o que proporcionan bienes o servicios. Todos estamos interesados que las personas que prestan bienes o servicios a la autoridad, pues lo hagan en las mejores condiciones para la autoridad, porque se ejercen recursos públicos, pero además que sean de calidad. En el caso, por ejemplo, de construcción de obra, pues cuando la autoridad no está en posibilidad de realizar por sí mismo la obra y contrata a un tercero para ello, pues requerimos que esas obras pues se realicen en las mejores condiciones. Está de por medio la vida, la integridad de las personas. Entonces, bajo esa consideración, la sociedad está interesada y en que haya una rendición de cuentas de manera constante y permanente. Segundo, que haya mecanismos de prevención, de fiscalización, de investigación y en su caso de sanción. De otra manera, pues entonces estaríamos dejando al arbitrio de que cada quien hiciera lo que quisiera, ¿no? Pero también hay algo muy importante. Es necesario generar una conciencia crítica en todos nosotros de todas las consecuencias negativas que esto genera, porque se vuelve una cadena y bueno, sin lugar a dudas eso afecta y trastoca a toda nuestra sociedad. Por eso yo considero que es no hay que verlo solamente como un lastre, la rendición de cuentas, hay que verlo como una oportunidad Sí. de mejorar y de transformar nuestra sociedad. Qué bueno que lo mencionas de esta manera tan amplia, porque de hecho así lo es, querido amigo. La corrupción, que es la antítesis de todos estos elementos que acabas de describir, tanto de la rendición de cuentas como de la transparencia, el combate mismo a la corrupción, los sistemas de integridad y de buen gobierno, porque, como lo acabas de decir, la corrupción es un fenómeno multifacético, es un fenómeno sistémico, diría yo, y que degrada no solamente a las instituciones, sino a la sociedad. Es un fenómeno tan poderoso que una vez inserto en los sistemas institucionales o sociales, si no se contiene a tiempo, se previene, como lo acabas de señalar, avanza en forma de virus hasta ocupar todo el modelo o el sistema. Y cuando penetra así en una sociedad, querido amigo, sucede que se necesita también una respuesta eficiente a un problema tan complejo como este.
Y México, por alguna razón, y tú lo conoces mejor que yo, a lo largo de su historia reciente, particularmente incluso en los años de la alternancia política, se pensó muchas veces de que llegada la democracia en México, iba a llegar con ella estabilidad, desarrollo, crecimiento, combate a la corrupción, transparencia, mayor rendición de cuentas, pero desafortunadamente vimos que de manera paralela la alternancia democrática en nuestro país creció de manera casi desorbitada el fenómeno de la corrupción en México. Y entonces se pensó por ahí de 2014, 2000, sí, ya 2014, 2015, en un momento ya de altísima complejidad de este fenómeno en nuestro país, crear una especie de sistemas o modelos que enfrentaran a este fenómeno tan complejo. Uno de ellos fue el Sistema Nacional de Transparencia. El otro, recordarás, se reformó el Sistema Nacional de Elecciones, porque era parte de la discusión de donde se generaban mayores actos de corrupción. Y el otro fue la creación del Sistema propiamente Nacional Anticorrupción, que es ahí donde tiene sede la autoridad a la que perteneces a nivel subnacional, ¿no? ¿Qué opinas tú? A ver, porque conocemos a nivel nacional cómo está integrado el sistema, lo vamos a revisar poco a poco, pero la sala especializada, hoy por hoy, ¿de qué se encarga, querido amigo? Tú que Sí, eres presidente actualmente. sí, precisamente derivado de la reforma constitucional de 2015 en combate a la corrupción, se, los tribunales que entonces se llamaban de lo contencioso administrativo, a nivel federal el Tribunal Fiscal de la Federación, se transforman en tribunales de justicia administrativa y se les dota de competencia para conocer de las faltas administrativas cometidas por servidores públicos, sean faltas graves o faltas no graves, y de las faltas administrativas cometidas por particulares vinculadas precisamente con faltas graves. Y en ese sentido, los tribunales de justicia administrativa, eh, algunos son de reciente creación, había entidades federativas que no tenían tribunales de lo contencioso. En el caso de la Ciudad de México, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se transforma en Tribunal de Justicia Administrativa y se le dota de facultades para conocer de faltas administrativas. Y en ese sentido se crea una sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, y se crea en la sala superior del tribunal una sección especializada en materia de responsabilidades administrativas, sección de la cual formo parte. Hay que aquí hacer una precisión porque en el caso particular del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestra ciudad es instancial. Tenemos dos instancias y a diferencia de otros tribunales, incluso del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un instancial, pero en nuestro tribunal tenemos la tenemos las salas ordinarias, tenemos una sala ordinaria especializada, que ya comenté que es en materia anticorrupción, es la primera instancia, y tenemos una segunda instancia, que es la instancia de apelación, que es competente la sala superior de este tribunal. Y en el caso particular, dentro de la sala superior del tribunal hay una sección especializada de la cual formo parte, conforme al cual pues conocemos de las faltas administrativas. Cuando un servidor público o un particular es investigado y tratándose de faltas no graves es sancionado, el servidor público puede acudir al tribunal a impugnar la resolución que le haya impuesto el órgano interno de control correspondiente, y bueno, pues en segunda instancia procede el recurso de apelación. En el caso de faltas administrativas graves, sigue el modelo que se estableció en la Constitución desde el 2015, conforme al cual, en forma exclusiva, es el Tribunal de Justicia Administrativa quien impone las sanciones tratándose de faltas administrativas graves. Bajo esta consideración, es importante señalar que
La, la propia sección especializada tiene a su cargo esta resolución. Es aquí importante saber y entender que las legislaciones locales en materia de responsabilidades administrativas, pues tienen que hacer sus ajustes necesarios atendiendo a al modelo también que tiene los propios tribunales. Ya lo comentaban, nuestro tribunal desde eh, ha tenido desde hace mucho tiempo estas dos instancias y bueno, bajo esa consideración. Lo que nos toca revisar pues son si se cometieron o no las faltas, si en caso de que se hayan impuesto alguna sanción, confirmarlas o declarar la nulidad de dicha responsabilidad y por lo tanto no imponer ninguna sanción, o bien, si son faltas graves, si está acreditada la falta, pues imponer la sanción que corresponda, que puede ser incluso, perdón, la destitución y la inhabilitación para ejercer algún cargo público. En términos generales, es eso lo que tenemos. Qué interesante, querido amigo, porque como bien señalas, a partir de 2017, de 2015, el sistema se fortaleció en materia de control, auditoría, fiscalización, sanción, incluso en materia penal. Es decir, se puso en marcha un sistema que iba a coordinar y que coordina de facto hoy tanto autoridades como las fiscalías generales o a través de las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción, de las auditorías, tanto la federal como la local, de los órganos de transparencia, de los órganos encargados de la Contraloría, ¿no? La Secretaría de Función Pública, la Contraloría en la ciudad, los tribunales de justicia administrativa, donde ustedes juegan un papel particularmente relevante cuando se trata de faltas administrativas de carácter grave y su relación que tiene con el sistema penal en este caso, y naturalmente el Consejo de la Judicatura Federal con un representante dentro del sistema y del modelo, y naturalmente la presidencia a cargo de un ente destacado de la sociedad civil. Ahora, el sistema se presentó como un modelo incluso de exportación, hay que decirlo. Cuando haces una revisión doctrinaria y normativa del sistema y del propio modelo, te impresionas, ¿no? Dices, es una estructura diseñada justamente para hacer frente a un fenómeno tan complejo como el de la corrupción. Pero lo cierto, querido amigo, lo han dicho especialistas como tú a nivel nacional e internacional, me atrevo a decírtelo, pero quiero saber tu opinión. El Sistema Nacional Anticorrupción y sus sistemas subnacionales nos han quedado a deber como sociedad. No sé qué piensas tú. ¿Cómo vamos con los sistemas a 10 años de su creación? Bueno, yo considero que siempre es necesario hacer un balance. Es un tema que los expertos que se dedican a políticas públicas lo hacen siempre, desde el diseño, cuando se hace el diseño, se hace, se implementa, se ejecuta, siempre tiene que haber un balance, ¿no? Una evaluación de la actividad para ver estas áreas de oportunidades. Yo considero que efectivamente, en términos generales, los sistemas, hay que entender que a nivel nacional hay un sistema nacional anticorrupción. Esa fue la reforma en combate a la corrupción y como consecuencia de ello, las 32 entidades federativas se obligaron a contar con su propio sistema local anticorrupción. Aquí hay que revisar algo y hay que entenderlo. Es posible que no haya funcionado el sistema nacional o el sistema local, alguno de los sistemas locales anticorrupción, en su integración, en su funcionamiento. Sin embargo, eso no querría decir que no se hayan hecho los esfuerzos necesarios para combatir la corrupción. Y aquí yo creo que es precisamente la parte importante y el área de oportunidad que nosotros debemos de advertir. Porque el hecho de que no, en algún momento no se haya podido generar esta interrelación entre los distintos entes que conforman los sistemas anticorrupción, tanto a nivel nacional como a nivel local, los cuales tú ya mencionaste, eso no quiere decir que por sí mismos estos entes no estuviesen obligados a realizar todo lo necesario. Incluso yo me atrevería a decir que aún
incluso sin reforma constitucional en combate a la corrupción, es un imperativo ético por parte de todos los servidores públicos de que ejerzan los recursos con transparencia, con honradez, con imparcialidad, con objetividad. O sea, es lo que espera la gente de cualquier servidor público, que se conduzca de esa manera, con apego a la legalidad. Por eso yo considero que aún cuando no haya existido esta, esta comunicación eficiente, eso no quiere decir, no quita la obligación a cualquier servidor público de conducirse de esa manera, porque es lo que espera la gente de cada uno de nosotros. No hay necesidad de, de la creación de normas, pero bueno, aquí incluso existiendo este conjunto de normas que establecen la creación de estos sistemas anticorrupción, bueno, pues también lo que se esperaría es precisamente que, 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 que la gente se conduzca de esta manera. Y esto, fíjate que da pie a un tema que seguramente las personas eh, se van a preguntar, porque algunos de estos entes que conforman los sistemas anticorrupción, tanto a nivel nacional como a nivel local, pues derivado de la reforma en materia de simplificación orgánica del año pasado, eh, pues algunos de los órganos autónomos van a desaparecer, pero eso no quiere decir que, como tú lo has dicho, el que ya no existan los órganos autónomos no quiere decir que desaparezcan las funciones. Ya, las autoridades también estarán obligadas a mantener sus portales de tal forma que puedan revisar desde el directorio, el monto del salario de los servidores públicos, también los contratos que realizan. Es una transparencia proactiva. En ese sentido, hay que pasar de la obligación que lo tenemos que hacer porque así nos los marca la norma, a transformar la forma también como nosotros nos percibimos como servidores públicos con relación a las obligaciones que tenemos con la sociedad y bajo esa consideración, pues transparentar las decisiones. Eso es algo que cualquier persona está requiriendo, que cómo se también ejerce el recurso público. Entonces, yo considero que si hay áreas de oportunidad, habrá necesidad de recomponer el marco normativo a partir de esta reforma en simplificación orgánica, pero pues con independencia de ello, pues hay obligaciones, imperativos, no solo legales, sino éticos, que nosotros estamos, desde mi punto particular de vista, estamos obligados a cumplir. Maravilloso, querido amigo. Permíteme hacer un alto porque estoy revisando las redes sociales del programa y naturalmente, como siempre, quiero agradecerles a todas y todos ustedes los que nos acompañan a través de la red digital de Foro Jurídico por justamente formar parte de este ejercicio de diálogo en torno a temas centrales del siglo XXI en México que forman parte de la discusión jurídica. Estoy viendo que nos acompañan amigas y amigos de Jalisco, de Nuevo León, de aquí de la Ciudad de México, de Iztapalapa, de Miguel Hidalgo, de Yucatán, de Ecuador, de Argentina. Bueno, tenemos un auto de Puebla, a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad y también al doctor Elías Huerta Pichas, nuestro director general, que nos permite cada fin de mes, los jueves, por esta hora, tener una conversación directa con actores centrales del debate jurídico, democrático y constitucional de México. Amigo, pues hemos tenido una aproximación muy interesante a muy diversos temas que hoy nos han convocado con este programa, pero yo te quiero preguntar algo irremediable, diría yo, en tu función actual o desde la función actual que tienes como presidente de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. México recientemente ha vivido una serie de transformaciones de carácter constitucional. Nuestra Carta Magna ha sido sujeta a diversos cambios de manera reciente y uno de los temas que ha ocupado el debate público nacional
de manera particularmente central es la reforma al Poder Judicial Federal. Y digo que es una pregunta irremediable dado tu cargo, tu perfil como experto en esos temas y tu formación. ¿Cuál es tu opinión, amigo, en torno a esta reforma constitucional? Bueno, es una pregunta que yo considero todos los que nos dedicamos al ejercicio del derecho estamos obligados a tener una opinión. eh, Puede ser a favor o en contra, pero fíjate que eh, antes de responder a esta pregunta, hay un tema muy importante que tiene que ver con esta serie de reformas que se han generado. Fíjense, recientemente eh, hemos tenido reformas al Poder Judicial en materia de salud, en materia de igualdad sustantiva, en materia de pueblos indígenas y pueblos originarios y afrodescendientes. Y en la comunidad jurídica, en algunos casos, he notado resistencia y para eso, fíjense, siempre me gusta hacer esta referencia. Eh, Quienes les gusta el derecho al trabajo sabrán que hay un libro histórico que es Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución, escrito por Pastor Rue, un constituyente de 1917, y a quien le tocó eh, revisar y ser parte de la comisión redactora de estos artículos. Y fíjense que él, términos más o menos, él platica que si hubiese sido por los abogados, por los constituyentes que se dedicaban al derecho, pues jamás hubiese existido el artículo 123, porque decían que cómo era posible que en un artículo se establecieran derechos tan amplios y tan reglamentados como son la jornada máxima de trabajo, ¿no? Un salario mínimo. Y bueno, gracias. Esa es una pregunta que me hizo sudar, pero sin lugar a dudas hay que responderla. Eh, y casualmente fueron esos artículos, el 27 y el 123, los que le dieron origen al constitucionalismo mexicano. Timbre de gloria para el constitucionalismo, estos artículos. Y después fueron precisamente los abogados los que eh, pues agradecían que existieran este tipo de artículos en una constitución. La primera constitución social, Ujú, la constitución mexicana, la primera constitución social, primero que la de Weimar de ujú, 1919 ujú. y la constitución soviética de 1925. Entonces, siguiendo esa línea histórica, yo considero que hay que darle oportunidad a que la historia defina el impacto social, el impacto no solamente nacional, sino incluso internacional que pueden tener estas reformas. Y particularmente la reforma al Poder Judicial a nivel nacional y a nivel local, sin lugar a dudas, pues bueno, eh, yo te podría decir que estuve de acuerdo, Ujú. incluso cuando participé en la Cámara de Diputados en la 63 legislatura, eh, pues participé dentro del proyecto que en su momento presentó la licenciada Ernestina Godoy para hacer propuestas de modificación constitucional para que las ministras y ministros de la Suprema Corte, como los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueran electos de forma democrática, una elección mediante votación directa en los términos que conocemos que se realizan las elecciones de las y los legisladores, de los gobernadores y del presidente, y en este caso ahora la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y hay que tener en cuenta algo.
La Constitución de 1824, la Constitución de 1857 e incluso el texto original de la Constitución de 1917 establecían un procedimiento de elección. Si bien es cierto, era vía indirecta, pero lo establecía de manera eh, a través de elección que realizaban, en su caso, las legislaturas de los estados o los propios legisladores. Y bajo esta consideración, pues yo sí considero que hay que darle la oportunidad a las personas, a la ciudadanía, que elijan a las personas que van a estar en los órganos jurisdiccionales, tanto a nivel federal como a nivel local, porque hay que considerar que esta reforma obliga a las entidades federativas a hacer las adecuaciones normativas a sus constituciones de tal forma que también las personas juzgadoras que sean a nivel local, pues también sean electas a través del voto libre, directo. Y Ujú, bueno, bajo esa consideración, yo creo que es indispensable eh, apoyar y que participen las personas. Sé que eh, ha habido críticas, pero bueno, hay que entender que este es un cambio de paradigma. Y bajo esa consideración, pues el cambio de paradigma implica una concepción totalmente distinta a lo que existía antes. Sabemos que anteriormente era propuesta del presidente o de la presidenta quienes conformaban una terna y era el Senado quien decidía finalmente. ujú. Eh, yo no sé por qué necesariamente se pensaría que esa era la única forma que se podía hacer y que además era la mejor, si es que previamente nuestras constituciones de 1824, de 1857 y el texto original de nuestra constitución de 1917 preveía otro método. Entonces, Ujú, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y no solo darle el beneficio de la duda. Ya en el caso particular, pues, quienes tengan la posibilidad de votar, pues, que lo hagan. Hay que recordar que no solamente es un derecho el votar, también es una obligación de las y los mexicanos. esta reforma, querido amigo, pues ya es una realidad en nuestro país. De hecho, como todos lo sabemos, para quienes nos están observando a través de la red digital de Foro Jurídico, sabemos que ya hay todo un procedimiento en marcha para justamente la instalación de lo que sería el nuevo rostro, la nueva dimensión, la nueva institucionalidad del Poder Judicial en México, el Poder Judicial Federal, que tendrá también sus impactos, como lo sabemos, a nivel subnacional. En esta lógica, yo te quisiera preguntar como experto en este tema, ¿cuál tendría que ser, o lo ha sido, se diferencia o no el modelo del papel del Tribunal Constitucional y sus integrantes en una república como la nuestra? Ya sabemos que estas discusiones, como acabas de citar, desde el siglo XIX, después cómo llega todos estos impactos ya después de carácter revolucionario, integrar los principios, valores, reglas de la Constitución del 17, pero discusiones como esta, tú ya la citaste, se suscitaron mucho tiempo antes, en Inglaterra en los 1600, en Estados Unidos en 1803, a partir de la Judicial Review y esos grandes temas que pusieron a debate, justamente cuál es el papel de los jueces constitucionales, o el debate central entre Hans Kelsen y Carl Smith, ¿no? En inicios de los años 30 del siglo pasado, pero ya sabemos qué ha sucedido. Es decir, el derecho, como platicamos, amigo, es dinámico. Las estructuras del derecho también son dinámicas. La propia Constitución, de acuerdo con muy diversos autores que forman parte de esta hegemonía, digamos, doctrinaria de la segunda posguerra, entre uno de ellos que es Gustavo Sagrebels, que Mm, seguramente lo conoces muy bien el derecho con dúctil. su derecho dúctil, dice que las constituciones son una especie de cartas abiertas a interpretación, argumentación, ¿no? Después el propio doctor Jaime Cárdenas dice que el derecho se ha convertido en una especie de argumentación, es decir, el derecho es una forma de argumentar también. Eh, ¿Cuál tendría que ser el papel?
en el siglo XXI para nuestro país con este nuevo modelo de un tribunal constitucional y de sus integrantes. Y voy a relacionar el tema, porque es muy amplia la pregunta, amigo, con el que hoy nos convoca, con la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia. Sí, mira, hay que entender que también parte de esta reforma al Poder Judicial eh, tiene que ver con el combate a la corrupción. El último informe que presentó la presidenta de la Corte en septiembre del año pasado, pues entre otras cosas habla de un nivel de corrupción y no solo de corrupción, sino también de nepotismo al interior de la propia Corte. Y en el caso de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, pues sin lugar a dudas tiene que garantizar el régimen democrático de nuestro país. En el caso de, de los ciudadanos, sin lugar a dudas tiene que garantizar los derechos humanos de todas y todas las personas. O sea, eso es ineludible. Pero también tiene que garantizar este régimen democrático, garantizar que efectivamente nuestro país sea una república representativa, federal, democrática, en términos de nuestra propia constitución. Hay que entender que la Corte eh, debe convertirse en los guardianes del régimen democrático. Y parte de ese régimen democrático es aceptar las reglas del juego que ya están. Las reglas del juego son que son los legisladores, las legislaturas de los estados, las que como constituyente permanente pueden modificar la constitución. Esas son las reglas del juego. Es como si uno quisiera jugar fútbol y en lugar de tener 11 jugadores, tuviera 12 o más jugadores. Esas son las reglas del juego. Podrán estar o no de acuerdo y claro, si no están de acuerdo, pues bueno, habrá quienes eh, tengan la posibilidad en algún momento de modificar y si quieren regresar a las reglas del juego que estaban previamente. Pero lo cierto es que la Corte tiene que convertirse en guardián del orden constitucional del régimen democrático. También es necesario acercar la justicia a las personas y eso parte no solamente de hacer más fácil, más accesible los mecanismos de acceso a la justicia, sino también incluso la forma como se interrelacionan las personas con los juzgadores. Digo, muchas veces yo te lo puedo comentar, como mucho tiempo trabajé en la administración pública y cuando uno iba a pedir cita con la o el ministro ponente, pues no era tan sencillo que nos recibía alguno de sus asistentes, sino porque no tuvieran la capacidad los asistentes de escucharnos, incluso de conocer del tema, pero lo que uno buscaba era el acceso directo con las personas que son las que deciden y quienes toman las decisiones son los ministros de la Corte. Sí, se apoyan, tienen un equipo, como al igual en el caso, por ejemplo, de nosotros en el tribunal, pues somos los magistrados, las magistradas quienes tomamos las decisiones y nos apoyamos de un equipo, pero es necesario, imprescindible acercar a los juzgadores a las personas, a la sociedad en general, que no se vean como personas inalcanzables, inaccesibles, pero eso pasa también por las personas que conforman estos órganos jurisdiccionales. Sí. Entonces, yo sí considero que el papel que debe de desarrollar lo que espera la gente de los juzgadores, pues es precisamente la accesibilidad. Y el primer acceso no solamente tiene que ver con cambios normativos, donde se privilegie la resolución de fondo sobre cuestiones procedimentales, sino también incluso el acceso que pueden tener a platicar con cada uno de nosotros. Yo como caso particular les puedo decir, yo recibo a todas las personas que me piden cita con o sin cita.
Si en el momento estoy desocupado y quieren platicar conmigo, inmediatamente los atiendo. De hecho, para eso estamos. Somos servidores públicos Claro. y el propio nombre lo dice. Es parte de los retos que tenemos ya con un nuevo modelo en ciernes y que justo colocas a debate varios de los temas que se han venido analizando durante los últimos meses en nuestro país. Hoy ya lo señalamos, es una realidad y naturalmente tenemos con responsabilidad constitucional y democrática que enfrentar estos procesos. Ahora, desde tu perspectiva, te decía, esta nueva dimensión o institucionalidad de la propia Corte, del Poder Judicial Federal. Ya hicimos un análisis sobre el significado que tiene el combate a la corrupción, la rendición de cuentas. Y yo te preguntaría algo, porque tú lo viviste también de cerca, querido amigo. A partir de la reforma política de la Ciudad de México, con su nueva constitución, con una nueva forma de organización interna, ya con una visión, diría yo, mucho más avanzada en términos constitucionales y de defensa de derechos humanos e institucionales, se crea un derecho que está consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, que es un derecho a una buena administración o un derecho a un buen gobierno, ¿no? Que muchos señalan que fue parte también de un análisis profundo sobre la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción y las necesidades que teníamos de manera particular en la capital de hacer frente a este fenómeno en el que tanto hemos insistido, que es la corrupción. Es un modelo de referencia. ¿En qué se ha convertido este derecho y cómo lo has vivido tú a partir de la nueva dimensión político-jurídica que tiene la Ciudad de México con su reforma no hace mucho? Sí, fíjate que ese es un tema importante porque el derecho a la buena administración pone en el centro de la actividad de la autoridad al ciudadano, a las personas. Y aquí hay que entender algo muy importante. Esto tiene que ver también con un cambio en el modelo de gobierno, en el modelo de la administración pública, pero la administración pública entendido en el sentido más amplio, no solamente de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, sino, como dicen los teóricos administrativistas, ¿no? En cualquier actividad que el Estado realice algo, en cualquier momento en el que el Estado esté en acción, el Estado debe de poner en el centro de su actividad a las personas. Y cuando me refiero al Estado, Ujú. me refiero no solamente al poder ejecutivo, me refiero al poder legislativo, al poder judicial y a los órganos autónomos. En ese sentido, hay que entender que este derecho a la buena administración también viene aparejado con un cambio en el modelo de gobierno. Habíamos pasado de un modelo donde el Estado era el que resolvía todas las necesidades, sabía qué era lo que necesitaba la gente, y de ahí transitamos a un modelo gerencial, ¿no? Donde los ciudadanos, pues más que eh, personas con derechos y obligaciones, éramos tratados como clientes, ¿no? Como usuarios. Ujú. Entonces, Gobernados. era el modelo implementado Sí. por los gobiernos neoliberales. Ahora bien, ese modelo, pues vimos que no satisfacía las necesidades de nuestra sociedad y se avanzó a un modelo basado en la gobernanza, basado en la transparencia, en la participación de la ciudadanía. Y es a partir de este cambio en el modelo de gestión de gobierno donde se introduce este derecho a la buena administración, Ujú. donde los ciudadanos, los habitantes, las personas ya no somos clientes. O sea, antes se pensaba que éramos clientes de la Comisión Federal de Electricidad, de los organismos públicos del agua. No, no, hay que entender que no somos los clientes que queremos agua, somos personas que tenemos derecho al agua, al uso y acceso de agua de buena calidad y bastante y suficiente para nuestras necesidades. Entonces, pareciera Ujú, ujú. que no es un cambio sustantivo, pero sin lugar a dudas es un cambio sustantivo porque además introduce la posibilidad de que la sociedad
participe en la discusión para la resolución de los problemas públicos. Y además se introduce un modelo de transparencia donde los ciudadanos tienen la posibilidad de pedirle cuentas a la autoridad. No solamente hay que entender que pedir cuentas no solamente tiene que ver con los recursos públicos, que me digas, se te dieron 100 pesos, ¿en qué te gastaste esos 100 pesos? Hay autoridades que no, por sí mismas, no ejercen algún recurso público, sin embargo, toman decisiones que afectan a las personas. Y entonces, saber por qué toman ese tipo de decisiones es importante. Y entonces, bajo esa consideración, en ese cambio de modelo de administración pública, entendiendo a todo el Estado en acción, pues es necesario advertir que hay derechos como este derecho a la buena administración. Ahora bien, hay un tema muy importante porque esta discusión sí se ha dado en los poderes legislativos, en los poderes ejecutivos, en los entes que conforman estos poderes, incluso en los órganos autónomos. Sin embargo, no ha llegado a los órganos jurisdiccionales. O sea, todavía los órganos jurisdiccionales están llenos de mi consideración de opacidad en la toma de decisiones y no solamente de las decisiones del día a día que tienen que ver con su actividad jurisdiccional, sino también en su actividad administrativa. Y ahí hay un área de oportunidad y mi opinión es que sin lugar a dudas, la reforma al Poder Judicial que establece, por un lado, crear tribunales de disciplina judicial y por otro lado, órganos de administración judicial, sin lugar a dudas, es un parteaguas precisamente en un cambio de paradigma, en un cambio de modelo de cómo se entiende que debe de funcionar un órgano jurisdiccional. Recordemos que actualmente los presidentes de los tribunales o de la propia corte son los presidentes de los consejos de la judicatura, que son los órganos desde administrativos al interior de los poderes judiciales que se encargan de la administración de estos mismos. No tienen que ver con la actividad propiamente del Poder Judicial, no son instancias que directamente emitan sentencias o resoluciones que deriven de las normas procesales. Y entonces, bajo esa consideración, también hay un cambio de paradigma, porque incluso dentro se prevé que estos órganos de administración judicial, pues no solamente haya abogados, sino que haya otro tipo de perfiles, ¿no? Precisamente vinculados con la administración de los recursos, que son los recursos económicos, los recursos materiales y también que tiene que ver con la gestión del capital humano. Qué maravilla, querido amigo. Y me recordaste algo que se sitúa en la Roma clásica. ¿Quién vigila a los vigilantes? Tienes toda la razón. Pero como podrán notar, queridos amigos, se nos fue una hora rapidísimo, como lo habíamos anticipado, ante un debate muy interesante, con un perfil maravilloso, pero que además, con su gentileza, con su acompañamiento, gracias a todas y todos los que nos siguieron a través de esta transmisión, a nuestro querido director, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad. Como pueden ver, seguimos, abrimos además que este año, en esta sesión, de manera inmejorable, con un gran especialista, experto en temas de rendición de cuentas, combate a la corrupción, justicia y democracia, como lo pueden ver. Agradecerles mucho su acompañamiento, comprometerte, querido amigo, para tenerte en más sesiones de foro jurídico, porque yo dejo varios temas en el tintero anotados y que seguramente son de interés público. Y quisiera con esto decirte que nos des un mensaje de cierre, un poco visualizando qué esperas de 2025 y naturalmente de nuestro escenario inmediato en materia democrático constitucional. Bueno, pues antes que nada, nuevamente agradecer la invitación a todo el equipo de Foro Jurídico, al doctor Elías Huerta, a ti, mi querido amigo, siempre por considerarme y estar aquí y pues tratar temas que no son comunes para ti también y has participado, formas parte de un ente que forma parte del sistema local anticorrupción en el Instituto de Transparencia
y que sin lugar a dudas también a partir de eso, pues tú tendrás tu opinión también sobre este, este tema polémico de la reforma Ok. judicial. Y yo lo que espero, pues sin lugar a dudas, es profundizar el avance democrático que tenemos aquí en México. Ujú, Estamos en un momento de oportunidad eh, y yo creo que sin lugar a dudas todos estamos llamados a participar en en estos cambios que se están dando. Sin lugar a dudas, esperamos que en el ámbito de gobierno, en el ámbito de las instituciones, eh, se generen mecanismos para profundizar en bien de la sociedad, porque hay que ujú. entender que solamente se entiende la actividad de nosotros como servidores públicos si esto ayuda a transformar y a beneficiar las condiciones sociales, las condiciones económicas de, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Es indispensable seguir combatiendo la corrupción. Combatir la corrupción implica, entre otras cosas, mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Sin lugar a dudas, desde nuestro espacio que tenemos, lo seguiremos haciendo. Y bueno, pues donde nos encontremos, con mucho gusto nos saludaremos. Estoy atento a los comentarios que dejen en redes. La verdad es de que Sí. muy interesante, no sabía que nos veían desde otras partes del mundo, a, toda, a todas las personas que están atentas a, a esta plática. Les agradezco mucho que estén pendientes y pues bueno, estaremos Ujú. en constante comunicación y esperemos que haya muy buenos resultados en las actividades que cada uno de nosotros tengamos en nuestros proyectos, que Ujú. tengamos que sea para bien de la gente. El mayor de los éxitos, querido amigo. Agradecerle mucho al magistrado Irving Espinosa Betanzo por esta oportunidad. Gracias también a todas ustedes por su acompañamiento y nos encontramos en otra sesión de foro jurídico, donde analizaremos como grandes temas de la Agenda 2021 en México. Hasta muy pronto y que tengan muy buena noche. Gracias, amigo. Gracias. Hasta luego.